Bueno, y siempre que acá tenemos buenas noticias, tiene que ver con que no sea una buena noticia para el gobierno. Ay, no, ¿eso lo dije o lo pensé? No sé, bueno, creo que lo dije. ¿Por qué? Porque parece que se viene otra semana compleja para la Casa Rosada en la Cámara de Diputados. Venimos de, bueno, una semanita en la cual el Congreso, el Poder Legislativo, logró aprobar varios proyectos que, bueno, el gobierno considera deficitarios y de hecho fue más allá, ¿no? Javier Milei no solo los Sí. vetó, sino que el viernes por la noche, mientras vos realmente ni te enteraste, porque es muy probable que nadie se haya enterado, realizó una cadena nacional, el presidente Javier Milei, en la cual dijo que va a lanzar un proyecto para penalizar aquellas propuestas de ley que quieran entorpecer el régimen fiscal, la estabilidad fiscal que tiene el gobierno. Bueno, veremos cómo hace uso de ese proyecto de ley en el pronto tiempo, porque arranca una semanita, como decíamos, con mucha actividad en el Congreso de la Nación. En particular, se van a estar tratando aquellos proyectos que tuvieron quizás un primer paso en la última sesión, que fueron enviados estos proyectos a comisiones, como es el caso de aquellas propuestas enviadas por los gobernadores. Por ejemplo, el reparto inmediato y equitativo de los aportes del Tesoro Nacional y el segmento de impuesto a los combustibles destinados a obras viales que el gobierno no está distribuyendo. Ese será uno de los proyectos que se va a tratar en comisiones este miércoles. Además, también se va a tratar el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la promoción de la salud cerebral. Proyectos que obviamente requieren presupuesto. Por otra parte, en el día de hoy arrancará el emplazamiento de las comisiones con un plenario donde se va a intentar modificar el reglamento interno de la Cámara de Diputados para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora de la criptoestafa Libra. Recordemos que esa comisión investigadora no está pudiendo avanzar porque no avanza la designación del presidente de la comisión. Desde que arrancó, desde a pocas semanas luego de que sucedió el escándalo de Libra en febrero de este año, que el Congreso está intentando destrabar esta situación, porque lo que sucede es que el oficialismo quiere que la presida alguien de la Libertad Avanza, ¿no? Y la oposición no considera que en ese caso esto pueda avanzar, así Juegan que con la única variable que importa, con el tiempo, con tratar de dilatar el Claro. tiempo lo más que podamos, mientras Mati Marchi ponía al señor Baiquiao, ex Julián P., en pantalla con Milei. Tengo un datito, que no te lo voy a tirar ahora, porque la verdad, lo único que te voy a decir, sí, a ver. se va a confirmar dónde estaba el señor Baiquiao cuando salió la criptoestafa. ¡Apa! En algún momento va a salir, seguramente no lo va a difundir el fiscal Tayano, ni seguramente tampoco va a estar en el expediente que lleva Servini, pero sí lo van a hacer parte de los damnificados que están investigando por su cuenta, que así un poco nos enteramos de todas las cosas. Así es. Con lo cual habla también de cómo está la justicia. Pero si eso se confirma, bueno, están hasta las manos, muchachos. Si es que todavía no están hasta las manos con todos los elementos que hay. Y la realidad es que, si bien, bueno, hoy estaremos a la expectativa de si se logra avanzar en esta modificación del reglamento de la Cámara de Diputados para poder designar a alguien que destrabe la comisión de Libra, o sea, es un paso muy lento que se está dando en el Poder Legislativo para investigar esta criptoestafa que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana, el jefe, Karina Milei. También vemos cómo, bueno, esto en paralelo va avanzando tanto en la justicia argentina, que avanza bastante poco, y en la justicia estadounidense, donde quizás hay un par más de movimientos. Pero bueno, hoy pasará eso. El miércoles, como decíamos, más agitado con plenarios distintos de comisión. Plenarios cuando se juntan más de una comisión entre sí. En este caso van a estar tratando, como decíamos, los proyectos de los gobernadores y presupuesto para ciencia y técnica. Y además, en el Congreso, en particular en la Cámara del Senado, también se van a estar tratando aquellos proyectos que ya tienen la media sanción
de Diputados, ¿no? Justamente hablamos de el presupuesto para el Garrahan a través de la emergencia pediátrica, hablamos del rechazo de los 5 decretos delegados del Ejecutivo, muchos de aquellos decretos que eran firmados más que nada por el área de Sturzenegger, ¿no? Vialidad Nacional, la cuestión de la Marina Mercante, que en realidad lo que terminaba haciendo era prohibiendo el derecho a huelga. Bueno, y estos proyectos también en la Ley de Financiamiento Universitario, bueno, ya pasaron al Senado, ahora tiene la pelota la Cámara Alta para definir y para pasársela a un Javier Milei que, como decíamos, ya dijo que va a vetar cualquier proyecto, da un paso más, dice que va a generar una política para poder penalizar. Veremos si eso es posible. Desde la oposición, obviamente, argumentan que esto es inconstitucional porque está hablando de, básicamente, bloquear la actividad del Poder Legislativo. Que un poco lo que estamos viendo es un presupuesto que se va armando de proyecto a proyecto. Recordemos que hoy en día la Argentina está funcionando con un proyecto votado por última vez en el año 2022. Con presupuesto, o sea, pensado para el 2023. Estamos hace 3 años ya sin un presupuesto real que contemple los índices de inflación que ha habido, que contemple el crecimiento o la caída del PBI, de la actividad, de la recaudación, ¿no? Es un presupuesto totalmente desanclado. Entonces, las partidas que tiene el gobierno dispuestas, encima que alguna la subejecuta, como en el caso del Ministerio de Capital Humano, encima son muy bajas en comparación de lo que debería ser en un presupuesto actualizado. Entonces, estos proyectos van intentando modificar justamente con distintas emergencias, con distintos proyectos como la Ley de Financiamiento Universitario, buscan, bueno, ir modificando. No, y que no es contraria al planteo que hace Milei, que acá me parece que es el eje o el quid de la cuestión. Milei lo que propone es condenar al Poder Legislativo o específicamente a los diputados y senadores y senadoras que voten proyectos que no tengan financiamiento asignado y que atenten el déficit fiscal. Ahora, todos los proyectos que están planteados dicen de dónde sacar la plata. El presidente puede estar o no de acuerdo con eso y tiene también un instrumento propio de esta democracia republicana que hemos supido sobrellevar, y tiene sus instrumentos para hacerlo. Es el veto. Ahora, después, el camino es la judicialización. No hay otro camino. No hay otro. Esto es una fantochada, digamos. Hay quienes dicen que en el 2001 se hizo algo parecido. Pero bueno, no sé si es un buen augurio decir que en el 2001 se hizo algo parecido. Yo trataría de no asemejar nada. No hacer nada que haya sucedido antes de diciembre del 2001. Pero ya está, ya lo hicieron. Ya así pusieron los funcionarios que pusieron, así que... Sí, ya pusieron los funcionarios que pusieron, ya están haciendo la misma política en parte de la que hicieron y también reprimen como lo hicieron en el 2001 y en eso nos vamos a meter ahora porque la otra cara de estas políticas de ajuste del gobierno nacional, como siempre decimos, es la movilización, pero también es la represión porque son modelos que no cierran sin la violencia. En este caso tenemos novedades del caso de Pablo Grillo. En el día de ayer hubo novedades en la causa por el intento de homicidio de Pablo a mano de Gendarmería Nacional. Fue por orden de la jueza federal María Servini que se realizó una reconstrucción del disparo que se efectuó totalmente por fuera del protocolo, que lo efectuó el cabo primero Héctor Guerrero la tarde del miércoles del 12 de marzo en el marco de la represión contra la movilización por la ley y bases, en la cual un proyectil de gas lacrimógeno impacta sobre la cabeza de Pablo Grillo. Y bueno, estuvimos acá siguiendo su recuperación. Sabemos que él había sido dado de alta, lo hablamos con su padre Fabián, pero obviamente sigue con complejidades, con mucha dificultad también para su recuperación completa. Y en este caso, recién ahora, 6 meses después, se hizo la reconstrucción de ese hecho, que busca claramente poder tener una explicación verídica y simulada de cómo puede haberse dado el hecho, teniendo en cuenta que hay versiones cruzadas, aunque las imágenes están y son muy claras, en gran medida aportadas por organismos de derechos humanos, ¿no? Lejos de haber sido aportadas directamente por la Gendarmería o por Patricia Bullrich. Hay imágenes claras, pero dice Patricia Bullrich que el proyectil tuvo ahí como de golpe, las fuerzas de la gravedad lo desviaron, que en realidad... Sí, el disparo, discuten alrededor de la parábola del disparo, un poco ayer en esta pericia que se lleva adelante.
se vuelve a recrear esta imagen, claro, ¿no? Hay en un predio, en este caso, distintos efectivos policiales llevan adelante esta práctica y en la que hacen creo que fueron 2 o 3 disparos, por lo menos los que vi en televisión cuando estaban mostrándolo en vivo. Uno de los disparos lo realizan de la manera técnica en la cual las propias instrucciones que tiene el rifle lanzagases que utilizan los efectivos. Bueno, allí vemos distintos registros de este mismo día, donde vemos, bueno, un criterio a la hora de accionar este rifle, y acá vemos obviamente el disparo horizontal y una felicitación que es ahí en ese video se ve un poco más lejano, pero hay un video que es proveniente de uno de los efectivos de gendarmería que se ve concretamente cómo es felicitado el cabo Guerrero luego del disparo horizontal, 180 grados en sentido con el asfalto en este caso, y obviamente Pablo allí sacando la foto luego detrás de esa barricada. Creo el otro elemento, perdón, es que esto, insistimos nuevamente, es parte de la organización de la población civil. La sociedad civil logra recuperar gran parte de estas imágenes, y nuevamente con el caso Libra, que casualmente el fiscal también es Tayano y la jueza también es Servini, vemos la necesidad de la población civil de avanzar en la investigación. Hoy escuchaba una entrevista del hermano de Pablo a la mañana y decía, bueno, la verdad que viene bastante rápido. Obviamente que las imágenes del mapa de la policía sirvieron muchísimo para acelerar y darle celeridad al Poder Judicial, que sabemos que es lento, decía el hermano de Pablo. Bueno, en este caso se impone la necesidad de que esa celeridad ponga cuarta, quinta, por lo menos, porque la verdad que la situación es compleja. Pablo está no solamente que sobrevivió, que es la verdad que un milagro dentro de lo que fue esta situación, pero sobre todo continúa en clave de recuperación. Claro, porque además, más allá de que recibió el alta, Pablo sigue en tratamiento y recuperándose. En este caso, quizás muchos vieron, ¿no?, el pedido de dadores de sangre que estuvo circulando la familia. Esto se debe a que en el día de mañana será sometido a una importante operación en la que se le colocará una prótesis en la cabeza, o sea, literalmente tienen que reconstruirle el cráneo porque si se ven las imágenes, literalmente impacta el proyectil en esta parte del cerebro. Entonces, se están buscando dadores de sangre, es una cuestión protocolar, decían hoy desde la familia, no es que esté complicado particularmente, pero bueno, siempre que hay una cirugía de este caso, los hospitales públicos piden que haya dadores de sangre. Pero bueno, veremos también, estaremos muy, muy atentos a las novedades que sucedan mañana después de esta intervención que recibirá Pablo, para poder mejorar un poco más, ¿no? Que era un poco lo que también nos decía Fabián cuando hablamos con él acá, que si bien está tratando y él está de buen humor intentándolo, también, bueno, es complicado porque el impacto fue en su cabeza, lo cual deja secuelas muy, muy graves. Así que seguirá el camino judicial, esperemos con aceleración de los tiempos, pero a la vez, bueno, nuestro abrazo obviamente a Pablo, a su familia y bueno, y a mandarle siempre muchas fuerzas. Sí, así que si andás por Capital, acércate al Hospital Ramos Mejía. Sí. Recuerden que no es necesario que vayan en ayunas ni nada por el estilo. Y en general, donen sangre. Sí. Siempre que puedan, donen sangre. Sí. Y por último, hablando del sistema de salud, pero no de la parte buena, sino de la mala, y de esas novedades que vos decís, ¿cómo puede ser que esto no esté teniendo un revuelo escandaloso? Bueno, hablamos de que las víctimas fatales del fentanilo contaminado llegó a 76 en todo el país. Ya son 76 las personas que la Justicia Federal de La Plata confirmó que por lo menos se conocen a raíz del fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. La mitad de estas muertes se concentran en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero también conocimos víctimas fatales aquí en la ciudad de La Plata, donde más que nada todo se destapó, ¿no? Porque hubo, bueno, movilizaciones, acusaciones contra el hospital de aquí de La Plata
pero en realidad fueron los que lograron destapar este escándalo a partir de que en abril aparecieron varias enfermedades respiratorias en el hospital italiano de aquí de La Plata y a partir de una pesquisa interna hallaron estos restos de bacterias en las ampollas de fentanilo suministradas en los pacientes. A partir de esto, la ANMAT emite una alerta para que no se utilice y se retire de circulación ese lote elaborado por el laboratorio HLB Pharma. Hay 24 imputados en esta causa, entre los que se incluyen los dueños de los laboratorios, también directivos y profesionales de ambos laboratorios involucrados. Una causa que, como decimos, circula bastante poco, ¿no? Bien sabemos que los laboratorios, al igual que las farmacéuticas, tienen un poder de lobby extremo en la Argentina y en el mundo en general. Y han logrado también que el señalamiento pase más hacia los hospitales que proveyeron estas ampollas, sin saberlo. Claramente nadie coloca una ampolla de fentanilo contaminado a propósito, sino que se trata de este laboratorio que aparentemente no había tenido revisiones necesarias. A partir de esto, el laboratorio se encuentra clausurado. ¿El tema cuál es? Que hay más de 90.000 ampollas que podrían seguir en circulación, parte de ese lote, y que no se sabe dónde están. Hay algunos que dicen que podrían estar en alguna de las provincias del norte argentino, pero todavía no se ha dado con ellas. De esta forma, el juez Ernesto Kreplak, que es quien viene siguiendo esta causa, le envió al Instituto Malbrán el batch record, que es, digamos, lo que se sabe, todo lo que se sabe sobre este lote de fentanilo, con la firma de cada uno de los profesionales técnicos que avalaron el proceso. La idea es que el instituto ahora identifiquen qué se hizo bien y cómo fue que las ampollas terminaron contaminadas, digamos, en qué parte del proceso esto sucedió, para ir también descartando a los responsables, porque claramente no se puede acusar a un laboratorio completo, a todos sus trabajadores, de haber ejecutado esto. Sí que tiene que haber responsables claros, porque como decíamos, son 76 víctimas fatales, entre ellas niños, bebés, adultos, jóvenes, que han perdido la vida a causa de este fentanilo contaminado, que de alguna forma u otra el gobierno está logrando escaparle a cualquier tipo de responsabilidad al respecto, ¿no? Nadie está acusando al ministro Mario Lugones de que renuncie, a pesar de que en su gestión hay por lo menos 90.000 ampollas de fentanilo contaminado circulando por el país, y pareciera nadie mirar hacia el Ministerio de Salud como si no tuviese responsabilidades políticas al respecto. Así que desde acá lo seguiremos de cerca, porque no nos banca ningún laboratorio, no nos banca ninguna farmacéutica. Y aunque nos bancaran, lo tenemos que decir. Y no queremos igual. En ese caso es un no absoluto. Así que ustedes nos bancan. Mientras ustedes nos banquen en www.revistatrinchera.com/comunidad, nosotros todo esto se lo vamos a poder seguir contando. Así que justamente vamos a continuar y nos metemos en el lente de Franco. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bien, querida oyentada Malardos Malardas, nos vamos a ir a un rincón de nuestra patria bicontinental y bioceánica, bien al norte, más específicamente en la provincia de Corrientes, para hablar. Viste que nosotros siempre decimos que la Argentina es centrípeta, que no es centrífuga, no es ambacéntrica. Capital céntrica, no es que todo lo que pasa en Capital Federal tiene esa irradiación que nos muestran los distintos medios nacionales. Por eso venimos siguiendo en nuestra agenda de noticias distintos conflictos que se dan a lo largo y ancho de toda nuestra patria bicontinental y bioceánica. Y particularmente, cuando hicimos referencia al plan económico de este gobierno, lo planteamos, esta situación va a empezar a tener una degradación que seguramente empieza a expresarse en las provincias. Y allí están los gobernadores discutiendo con el gobierno nacional en relación a no solamente la coparticipación, no solamente gran parte de que le entreguen las rutas y demás, sino que hay una situación económica en las provincias que golpea y que concretamente es el modelo económico del gobierno nacional, porque hay administraciones provinciales que no se han modificado, pero sí se han modificado las condiciones de vida en su provincia. Y algunos dirán, bueno, obviamente que hay actividades que tengan alguna particularidad, algunos procesos
que generen estas complicaciones. Recuerdo que al principio de 2024 hablábamos de Misiones y el conflicto con las fuerzas policiales, pero en este caso vamos a hablar de la industria forestal, más específicamente de un proceso industrial en lo que sería no solamente el cultivo, sino además obviamente la plantación y obviamente después el procesamiento de la madera en estos aserraderos. Vamos a hablar concretamente del Grupo Celulosa Argentina, lo que anunció en estos días, más específicamente el viernes de la semana pasada, es el freno en una de sus plantas más importantes, en Gobernador Virasoro, que es el límite de Corrientes con Misiones, la capital provincial de la actividad industrial forestal. Con lo cual habla de una región muy importante y sobre todo de una actividad muy importante y fundamental, no solamente para la provincia, sino, insistimos, para esta región de nuestra patria. Concretamente, lo que plantea la empresa, bueno, son complicaciones económicas y financieras, por lo cual suspende su actividad por 30 días y suspende ni más ni menos que a 520 operarios. Estamos hablando de 520 trabajadores en una provincia que es su principal actividad. Claro. Estamos hablando de un grupo, insistimos, un grupo económico, Celulosa Argentina. La maderera que hacemos referencia es Tapebicuá. Tapebicuá significa en guaraní camino arenoso. Hay una localidad en Corrientes que también que lleva ese nombre. En este caso estamos hablando de la planta que está ubicada, como decíamos, en Gobernador Virasoro. A ver, lo que anuncia la empresa para realizar esta medida es la crisis financiera que arrastra desde hace meses, como decíamos y hacíamos referencia, que ya había puesto en riesgo la continuidad de sus operaciones. Y por otro lado, otro de los elementos importantes es que la empresa desde 2023 ya había cerrado también otra de sus plantas en San Charbel, en Garruchos, departamento correntino de Santo Tomé, donde ahí se produjeron 70 despidos también de la compañía que también controla Celulosa Argentina. ¿Cuál es el punto también que plantea la empresa? Bueno, que arrastra con meses de caída de la actividad, problemas de liquidez y obviamente agravados no solamente por la recesión industrial existente en la Argentina, que venimos ya destacando en distintos segmentos y columnas aquí de Será por las Malas, la contracción del consumo interno. Imagínate que si tenés menos plata, no te vas a ir a comprar ni siquiera unos tirantes para hacer un tingladito en tu casa. La apertura de las importaciones, lo cual genera una competencia central para con una empresa maderera como esta, obviamente en clave de la competencia y sobre todo, además, cercano, en este caso, a 3 países que podrían tener una competencia cercana y de bajo costo a la hora de importar, por ejemplo, sencillamente muebles o directamente materia prima. Estamos hablando, obviamente, de Paraguay, Brasil y Uruguay. Allí está marcado en el mapa Gobernador Virasoro, en la provincia de Corrientes. Muchas gracias, Mati Marchi. Vamos a escuchar al secretario general del sindicato, que un poco expresaba cuál es el conflicto alrededor de las medidas de fuerza que obviamente están llevando adelante los trabajadores, porque obviamente, imagínense, estamos hablando de 520 suspendidos y ahora vamos a hablar también de las situaciones que se puedan venir para más adelante, sobre todo para los meses que siguen más allá de estos 30 días de paralización. Escuchemos entonces al secretario general del sindicato. Secretario general, ¿no es cierto? Bueno, buen día. Soy Ricardo Cupec, secretario general del Sindicato de la Madera de Corrientes. Hoy estamos acá por una situación de extrema necesidad en cuanto a la problemática que está teniendo la empresa para con los trabajadores de Tapebicuá. Se ha solicitado un paro por tiempo indeterminado hasta que la empresa salde con la deuda que tiene con los trabajadores en cuanto al medio aguinaldo porcentual de lo que se le está debiendo del sueldo del mes de julio.
Lamentablemente llegamos a esta instancia después de haber recurrido a un preventivo de crisis, el cual fue rechazado por no aceptar las condiciones de la empresa para la crisis. Porque perjudicaba. Ahí lo que plantea un poco el secretario es la situación concreta. Estamos hablando de salarios adeudados del mes de julio, medio aguinaldo que no se pagó, la suspensión de estos 500 trabajadores y sobre todo estamos a 12 de agosto, con lo cual no hay una certeza para los trabajadores y trabajadoras de, en este caso, el grupo Celulosa Argentina, en relación a cuál es la respuesta concreta. Hablaba del el proceso preventivo de crisis. Se presentó la empresa un proceso preventivo de crisis, concretamente con la Secretaría de Trabajo de Corrientes, y como bien dice recién el secretario, fue rechazado por los trabajadores el planteo que se hacía para este abordaje. Y entre otras cosas, otro de los horizontes, o por lo menos de los problemas que puede tener esta situación, bueno, no solamente es la incertidumbre de más de 500 trabajadores de un día para otro no saber si van a cobrar. Y no solamente no saber si van a cobrar, sino además no tener la certeza de cobrarlo adeudado tampoco. Y por otro lado, la línea de continuidad laboral, que como bien decíamos, está en duda, y principalmente porque la empresa está planteando este problema financiero, de los cuales, por ejemplo, tiene embargadas una de las cuentas la propia empresa. Y lo que se planteó también como posibilidad luego de la paralización de su planta durante 30 días, paralización total de su producción, para que lo comprendamos, es que hay una posibilidad de suspender durante 3 meses el 50% de su personal. O sea, avanzar en concretamente casi el despido de la mitad de sus trabajadores durante 3 meses, en clave de acomodarse financieramente, que es un poco lo que presenta la empresa y lo que debería hacer en caso de querer seguir disputando, o por lo menos teniendo una lógica de mercado, porque su situación es compleja y en este caso la propia paralización de la actividad es contrario a cualquier posibilidad de repunte, ¿no? Que esto es lo que genera, y lo que también obviamente genera no solamente muchas discusiones con el sector de los trabajadores, sino también, insisto, con esta incertidumbre de no saber qué va a ser de este grupo de trabajadores. Es que es algo que también vienen aplicando varias empresas, ¿no? En este caso se trata también de ya directamente una presentación ante el Ministerio de Trabajo Provincial, ¿no? Denunciando una situación de crisis, pero venimos viendo, ¿no? La semana pasada contábamos la situación de Acindar en Villa Constitución, que también frenó la producción, 600 trabajadores en riesgo que estaban cobrando el 75% de su salario. Esta semana lo mismo hizo otra empresa dedicada al acero en Bragado, ¿no? También vemos cómo va impactando en las distintas provincias. Y ahí son cuestiones que el gobierno está diciendo, bueno, arréglense cada uno con lo que tienen, con sus territorios, cuando en realidad es un impacto claramente de las medidas a nivel nacional y que, bueno, le va a caer. Insistimos con esto no por nuestra oposición ideológica a este gobierno, sino concretamente porque los gobiernos provinciales no se han modificado. Acá no cambió la política provincial. Acá lo que cambió fue el modelo económico del gobierno nacional, que impacta de esta manera. En el sector productivo privado. Sí, sobre todo productivo. Productivo privado, digo, porque después es como, no, bueno, lo que vino a hacer este gobierno es echar al sistema estatal. Sí, lo está haciendo, ¿no? Más de 50.000 trabajadores del Estado que han sido despedidos. Ahora, lo que te dicen es que lo hace en pos de que crezca el sector empleo privado. Ellos te aseguran
vos lo escuchás a Toto Caputo y ellos te dicen que está creciendo el trabajo en el sector privado. Y en este caso, recién hacías referencia a metalúrgica, a Sindar, Aceros. y es un ejemplo muy concreto, de la misma manera que hay que tomar este ejemplo en esta región del país, Claro. en Corrientes, porque Afecta esta el corazón suspensión productivo. va a afectar obviamente al que transporta estos materiales, al que necesita de estos insumos, a los proveedores mismos de estas industrias, a las pymes propias que trabajan con estas industrias, con lo cual esto es un efecto dominó. Claro. Golpear a quien emplea a 500, 600 trabajadores, obviamente tiene un efecto dominó, no solamente sobre la situación de vida de este colectivo de trabajadores, que es obvio y cantado, sino también a quienes viven de esa cadena productiva. Con lo cual, este golpe es muy importante a nivel regional, y seguimos destacando muchos de los efectos que demuestran que en la Argentina las cosas no pasan exclusivamente en Capital Federal, sino que suceden en los distintos puntos de nuestro país. Y así se está demostrando esta crisis que trajo Javier pero Milei y compañía. No, vos podés ir al súper y el ketchup está lo mismo que la semana pasada. Franco, no te quejes al pedo. Sí, Esto está saliendo, todo marcha acorde al plan. pero cada vez me alcanza menos. Todo marcha, todo marcha acorde al plan. Repitan conmigo, ahora que ahora que me puse el busito me pongo así. Es verdad. Temap, voy por la calle diciendo temap. 7 minutos, nos separan de las 10 de la mañana, ya volvemos. Tus plásticos, no importa si te